Bienvenidos a Fuera del Ruido. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Si te gusta lo que escuchás, te pido por favor que te suscribas y lo compartas. Eso me ayuda a seguir generando nuevos contenidos. Hoy, en estos podcasts especiales, tenemos una entrevista que seguramente no se parece a ninguna. Ojalá te regales un ratito y te predispongas a escuchar y a procesar lo que nuestra protagonista te va a compartir. Ella estuvo muerta clínicamente durante unos minutos y regresó para contarlo. Pero lo más importante que nos va a enseñar, si se lo permitimos, que detrás de lo que parece una gran tragedia puede esconderse una enorme bendición. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Vamos juntos, acompáñame. Gracias. Hoy nos acompaña Ana Cecilia González, que es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Educación, es escritora, es conferencista, recibió un premio en Houston, Texas, en reconocimiento como mujer admirable, nada más y nada menos. Pero además de todo esto, ella nació con una cardiopatía por la cual prácticamente no le daban esperanzas de vida. Y ahí recién comienza la historia. Así que ahora ella nos va a contar. Solamente quiero... ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí en tu programa el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti por haberlo aceptado tan fácilmente, tan amorosamente. Porque cuando te escuché contar tu historia dije, por Dios, tiene que estar acá, es un tema tan importante. Sí, y que vos lo claro, muchísimas gracias. Y mira, como decimos en México, de eso pido mi limosna, poder compartir claro. Lo que la vida y lo que Dios me ha dado definitivamente, que gracias a ti por la oportunidad y por este canal tan hermoso. No, qué bonito. Bueno, yo te invito, si vos estás de acuerdo, a meternos de lleno en la historia y que vos nos vayas así como acunando a lo largo de los sucesos como bien lo sabes hacer, porque de verdad es que es increíble. Pone la piel de gallina, como decimos acá, la piel de pollo. Gracias, ¿no? Claro que sí. Mira, como bien lo mencionabas tú, nací con una cardiopatía, una malformación del corazón increíblemente compleja en 1964. Y digo la fecha porque hay que entender que no había recursos médicos para darme nada. No había cirugía, no había opciones. Entonces la esperanza de vida era prácticamente nula. Es más, lo que le dijeron a mis padres es, esta condición no es compatible con la vida. Entonces seguramente morirá su hija 3, 4 años, 8 años, lo que el cuerpo aguante, pero no hay nada que hacer. Durísimo. Entonces, durísimo para unos padres, imagínense ustedes. Entonces, aquí lo interesante de esta historia es que ahorita yo me puedo regresar a mi infancia y puedo entender que desde muy pequeña vi la vida de otro color, vi la vida de otra manera, entendía que era diferente. Para empezar, todo mi organismo era distinto porque me ponía completamente azul por la falta de oxigenación. Mis uñas se deformaron por completo. Alrededor de los 5 o 6 años tenía uñas, lo que le llaman uñas de tambor, que eran unas bolitas aquí por la falta de oxígeno. Entonces yo entendía que era diferente y también me daba cuenta que tenía experiencias y situaciones que no comprendía ni tampoco podía compartir por qué es que me ocurrían. Porque vivía constantemente en el hospital, muy seguido, y sin embargo también
me daba cuenta que podía hacer cosas distintas a mis amigos, a mis hermanos y todo, porque no me alcanzaba la vida para seguir. Sin embargo, yo no dejaba de intentarlo. Y hay un personaje que luego lo comparto yo en mi libro y ojalá algún día lo puedan leer, que se llama Rafael, lo nombré Rafael desde muy pequeña, que es este personaje que me acompañaba cada vez que yo estaba en serios problemas físicos. Entonces yo le llamé en ese tiempo el fantasma, que creía que era un fantasma que se me aparecía. Y ya ves que decimos que los niños tienen estos amigos imaginarios. Bueno, yo tenía el mío, Claro. que luego entendí que no importaba la edad que yo tuviera, seguía apareciendo este personaje. Y que no era imaginario. No era imaginario. Yo lo nombré desde muy pequeña Rafael, porque no era ni Rafael ni Rafaela, porque no sabía si era hombre o mujer. Entonces le puse Rafael, sin entender, Claudia, después de que Rafael es en catalán, es el nombre de Rafael, que es, bueno, el arcángel de la salud. Pero todo esto yo lo comprendí hasta que escribí mi libro. Entonces, o sea que bueno, vos ya lo veías de chiquita, desde chiquita desde él te muy pequeña. acompañaba. Me aparecía y yo le decía, bueno, vete, vete, porque yo sentía que venía por mí. Y todo esto fue cuando yo tenía 7 u 8 años, que ya cansada de ir al hospital tan seguido, porque una gripa se me complicaba, cualquier cosa se complicaba. Y un día le dije a mis papás, no más, yo ya no quiero venir al médico, ¿por qué nada más yo? ¿Y por qué no vienen mis hermanos? ¿Por qué no? ¿Por qué nada más? ¿Qué hice mal? Yo pensé que era un castigo y que algo había hecho mal. Dije, bueno, déjame corregirlo y ya no quiero venir al médico porque me llenaban de aparatos y de alambres y de cables. Entonces, sin entender cómo funcionaba la vida, porque además en aquel entonces no te explicaban como hoy sugieren, que si un niño pregunta, tiene un conocimiento, sabe que algo está sucediendo, lo que quiere es espejearlo con el papá y bueno, explícame porque yo sé que algo pasa. Pero no, la idea es, no, todo está bien, ya te vas a poner bien. Entonces ese día, saliendo del hospital, yo les dije, ya no quiero venir al hospital. Y me llevaron mis padres a desayunar y platicando ahí con ellos me explica mi papá, bueno, tienes una situación de corazón muy seria, no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien, necesitas hacerle caso a tu mamá y a los doctores. En ese instante, Claudia, yo entendí, ok, me voy a morir. O sea, a un niño no necesitas decirle, a veces los papás dicen más con todo lo que no dicen que con lo que dicen. Sí, tal y yo entendí, bueno, me voy a morir. Obviamente lloré y entendí perfectamente a los 7 años, casi 8, tenía yo en ese momento. Y entonces, pero mi papá dijo algo muy interesante. Dijo, bueno, mira, ese es el diagnóstico y ese es el pronóstico. Pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? O sea, como que había una tercera opción. Maravilloso. Me explico, era como que esa esperanza de vida. Y yo algo que quiero agradecerles a mis padres antes de entrar de lleno a la historia es que nunca me limitaron mi capacidad de soñar. Claro. Entonces, a pesar de que hoy en día probablemente soy la única paciente viva a mi edad con esta cardiopatía, a pesar de todo eso, yo siempre visualicé mi vida como hoy la tengo. Entonces, desde muy pequeña yo dije, bueno, algún día voy a crecer, me voy a casar, voy a estudiar una carrera, voy a trabajar, voy a tener hijos, voy a ayudar a mucha gente, todo eso yo lo soñaba, mis papás me dejaban soñar, o sea, cuando yo me case y cuando yo estudie y cuando yo trabaje, y ellos no me limitaban. Y esto es tan importante, Claudia, porque nunca cortaron mis alas. Vos creaste tu propia vida y además, como decimos tantas veces, tomo el diagnóstico, pero no tomo el pronóstico, porque el pronóstico lo puedo cambiar, ¿no? El pronóstico lo cambio mucho, yo hoy en día lo entiendo, con mis pensamientos, claro, con mis ganas, con mis creencias, que no fueron limitantes. O sea, claro, borré todas esas creencias limitantes en donde todo eso, si yo me lo creía, pues me acababa la vida en ese momento. Claro. Otra de las cosas que yo te he escuchado también a ti mencionar es, dejé de ser víctima, Claudia. Dejé de victimizarme y decía, bueno, algo de responsabilidad tengo que tomar en esto, porque a mí me toca vivir la vida. O sea, no puedo controlar las circunstancias de la falta de aire, no poder hacer ejercicio. Yo me encantaban los deportes, pero no los podía hacer. Entonces, pues los veía en la televisión, pero encontraba la manera. Claro. Entonces, no podía cambiar las circunstancias, pero sí pude cambiar la manera en que las enfrenté. ¿Cuántas
Entonces, en ese sabiduría sentido, yo en ese agradezco cuerpito en ese pequeño. cuerpito. Entonces, como yo me visualizaba un día con enamorada, casada, con todas las circunstancias, pues yo dije, pues algún día va a llegar algún novio. Y yo dije, bueno, pero como mis uñas estaban tan deformes, realmente me ponía morada, se notaba que algo padecía, me ponía a veces hasta gris. Yo decía, ¿quién me va a querer con estas uñas y con esta? Y luego más en la adolescencia, ¿no? De que 14, 15 años. Pues bueno, para tranquilidad de todos, no tuve uno, tuve varios novios. Ese no fue un No problema. importó Pero nada. cuando tenía 15 años, que por primera vez mi corazón me detuvo, milagrosamente seguía con vida, seguía creciendo, seguía desarrollándome. Ahí me dijeron los médicos, mira, realmente es un milagro que estés tan bien. Cuídate y aguanta, porque a lo mejor en 10 años, fíjate, en 10 años a lo mejor hay algo. Esta Wow. cabecita tomó en cuenta esa información y dijo, entonces tengo que aguantar 10 años. Pero en esos 10 años Ana Cecilia se enamoró, se casó y quiso tener un hijo. O sea, fuera de todo pronóstico, no hay ahorita que yo sepa una persona, probablemente hayan logrado tener hijos, pero no seguir con vida. Claro. Cuando llego finalmente a los 24 años, después de toda esta hermosura de una niña perfectamente sana, chiquitita. Perdóname que te interrumpa, porque además atravesar un parto, no sé si fue cesárea, si fue No, parto, me pero fue tuvieron que hacer cesárea porque yo ya iba a tenerlo natural a los 8 meses y medio. Digo, fue un embarazo cuidadísimo. O sea, claro. entre Sí, sí. cardiólogos y este ginecólogo, todo el mundo muy, muy al pendiente. Es más, me dijeron, pues sí, efectivamente, yo deseaba ese bebé, pero realmente no es que lo estuviéramos buscando, ovulé 2 veces ese mes y tenía que llegar. Y claro que la deseaba con todo mi corazón, pero cuando supieron que estaba embarazada, me dijeron, vamos a tener que pensar en decidir. Si las cosas se complican, tienes que decidir si tú o el bebé. Y necesitas tener eso claro. Y yo, es que no hay nada que cuestionar, por supuesto que mi bebé. Yo ya viví así, o sea, en ese momento tenía 23 años. Dije yo, Tremendo. pues yo ya viví, claro que ni siquiera lo pregunten. Y obviamente mi esposo, espérame. ¿Y yo con quién me quedo? Pero la verdad es que para mí era clarísimo. Era darle la vida a otro, o sea, este cuerpo daba vida a otra vida, era incuestionable a quién salvar. Pero bueno, gracias a Dios se dio hasta los 8 meses y medio. En ese momento empiezo con trabajo de parto, me llevan de urgencia a tener una cesárea. La bebé nació de 1,5 kilos, o sea, 4 libras, Wow. chiquitita, Chiquito. pero perfectamente sana. O sea, era un pedacito de cielo. Entonces sí se me complicó la cosa, pero bueno, ahí estuve. Y cuando mi niña tenía 9 meses, ya mi cuerpo ya no pudo más. Fíjate, la descompensación que estaban esperando desde que nací fue justo a los, a los 24 años míos, 9 meses de mi bebé. Y en ese momento digo, voy a Houston porque no había manera en México no hay opciones. O sea, si en Estados Unidos no había, que es la primera potencia en medicina, e inclusive en España también hay muchos avances, no había opciones, pues obviamente menos en México. Me mandan a Estados Unidos con todos los esfuerzos del mundo económicos y todo, nos fuimos para allá y estando ahí, lo primero que me dice el doctor, pues ¿cómo te atreviste a tener un bebé? Estamos viendo que tienes una cesárea. Y yo fue así, honestamente, bueno, pues se lo pedí a Dios y me la dio. O sea, llegó. Y el doctor se sonreía con una cara de niños. Bueno, esta mujer no entiende lo que es que esté con vida. Y ahí fue donde entendí la admiración, vaya, el milagro de estar viva, de tener vida, de haber podido dar vida a otro ser. Era una bebé de 9 meses, te enseñé fotos a todo el mundo, olvídate, era como, no es posible. Y dijeron, urge una cirugía. Pero es una cirugía que jamás hemos hecho en un adulto. Uf. Apenas, fíjate, hace 1 año empezamos a hacer esto. Yo había esperado 9 años. O sea, esos 10 que me dijeron, bueno, 9 años después fue cuando necesité esa cirugía. Y tenían 1 año de haber empezado a hacerlo, pero en pacientes chiquititos. O sea, es muy distinto operar a un adulto Claro, con todos los órganos ya desarrollados, claro. todos tus huesos, todo listo, que a un bebé, de un niño de 3, 4 años. Pero tenemos que hacerlo porque tu corazón ya no puede más, o sea, ya es necesario. Entonces,
dentro de este experimento, porque fue toda una innovación con alguien como yo, y te comento que ese mismo día operaron a 4 niños, a 3 niños y a mí. 2 fallecieron y un niño y yo sobrevivimos. Que era lo normal, o sea, digo, suena muy duro, pero en la medicina así ocurre, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Y como había que ver de dónde conectamos, porque había que cambiar toda la circulación. Para aquellos que escuchen este canal y que sean médicos, que entiendan, tengo transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Quiere decir que la oxigenación, la sangre todo el tiempo está revuelta, sangre oxigenada y no oxigenada. Y lo que hicieron fue una forma de separarla. No podían poner, como tengo las venas principales inversas, no puedes poner nada más una pared y tener 2 ventrículos, Claro. porque la sangre entraría al otro lado. Entonces Ah. tenían que mandar la sangre por otra vena. Wow. Toda una complicación. Entonces, bueno, me operan, las cosas se complicaron como era de esperarse, pero bueno, seguía con vida. Y después de varias semanas de haber estado en el hospital ya con la cirugía, resulta que empieza una infección que no lo sabíamos en ese momento, de estafilococo dorado, que entró por medio de la primera cirugía, complicadísima. Estaba completamente invadida. Entonces, todo alrededor de mi corazón y en los pulmones, alrededor de los pulmones, estaba llena de este líquido contaminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón ya no puede latir, los pulmones no pueden expandirse para respirar y empiezo a faltarme el aire, me llevan de urgencia a cuidados intensivos de nuevo y había que sacar el líquido alrededor de los pulmones. Y suena muy sencillo porque decían, no, te lo vamos a tratar de sacar con una jeringa y todo. Bueno, ¿qué creen que ocurre? Lo que yo he aprendido en mi vida, Claudia, es que todo aquello que pareciera una tragedia viene muchas veces con bendiciones escondidas. Entonces, es un juicio muy severo decir solamente me pasan cosas malas a mí. Porque no, es a veces a través de aquella tragedia que vienen las grandes cosas que ahora les voy a contar. Resulta que a la hora de estar intentando sacar este líquido, pincha en el corazón y empiezo a sangrar por dentro. Entonces, córrele a cuidados intensivos, corre la cirugía. En ese momento, pues, había que firmar papeles, tienes que firmar de aceptación, pues traen a mi marido, traen a mis papás, despídanse de ella porque va a cirugía urgente. Y firmas, no sabes ni qué firmas. Pero la cosa es que había que irnos a cirugía. Y en ese instante, probablemente sería, ¿qué te gusta? ¿50 segundos? ¿1 minuto? Claro, El nada. tiempo que tardan de ahí, en ese momento se me aparece Rafael otra vez, caminando. Y entendí ahí que yo me iba a morir. Dije, ¿sabes qué? Ya este cuerpo ha aguantado bastante. Empecé a hacer una oración y le dije, Dios mío, si este es mi tiempo, estoy lista. Pero lo único que te pido es que cuides a mi niña, cuida a mi esposo y a mis padres. Pero si por ahí hay una oportunidad de dejarme para ver a mi hija otra vez, te prometo que te voy a regresar un ser humano maravilloso. La voy a educar lo mejor que pueda, te voy a regresar, dame la oportunidad de verla otra vez. Y en eso se aparece Rafael. Y entonces le digo, oye, hace mucho que no te veo. Todo es con la cabeza, o sea, es una comunicación telepática increíble. En ese momento, además, mientras te en, estaban llevando, te juro, me justo a conmueve la tanto cirugía. escucharte, tanto, porque tanta sabiduría en un momento de extrema urgencia, ¿no? Impresionante. Y lo primero que se te ocurre en ese momento, ¿qué era lo más importante para mí? Mi niña, mi familia. Pero mi niña era así como el ser más vulnerable que había en mi vida. Entonces le digo a Rafael, por favor, intercede. Y dile a Dios, o sea, yo no sabía ni cómo, pero dije, bueno, es un fantasma que ha aparecido tantas veces que algo puedes hacer, no me lleves, mejor ayúdame. Y dile a Dios que yo le voy a regresar un ser humano maravilloso, pero ojalá dame la oportunidad de ver a mi hija una vez más. Entro a sala de cirugía, obviamente todo era con una prisa increíble. Me abren los brazos, me arrancan la bata, te amarran y una máscara para operar era urgente. Lo último que pensé fue Ana Paula, mi hija. Fue lo último, entonces dije, bueno, veremos. Salgo de esa cirugía y empiezo, y digo salgo porque había conciencia sin haber tenido todavía esta experiencia, y empiezo a escuchar
Aquellos doctores que estén escuchando, por favor, no crean que un paciente está despierto cuando ustedes creen que está despierto. Porque yo no sé dónde estaba yo, Claudia, si estaba acá o allá, pero empiezo a oír a estas enfermeras diciendo, pobre mujer, no va a poder sobrevivir. Y tiene una bebé y no hay manera, o sea, está complicadísimo. No va a poder sobrevivir. Y yo, espérenme, si yo estoy aquí, estoy oyéndola, no digan esas cosas. Quería gritar y no podía mover mi cuerpo. En ese momento vos no tenés conciencia si estabas fuera de tu cuerpo o si no No estabas consciente. entendí ahí qué No. estaba pasando, pero yo escuchaba a ellas decir, está tan grave que no va a poder sobrevivir. Pobrecita, tiene una bebé tan chiquita. Y yo quería gritar, bueno, en un rato más ya logro, entiendo que estoy en el cuerpo, abro los ojos y veo, estoy obviamente entubada, amarrada para que no te arranques el tubo. Y debía haber 2 enfermeras conmigo. ¿Por qué cuento esto? Porque otra vez, aquello que parece una tragedia, resulta que son bendiciones escondidas. ¿Y qué fue lo que pasó? Una de las enfermeras me dice, ahorita vengo, voy a ver a mi novio aquí abajo a McDonald's, pero enseguida regreso. Yo, pues, estaba amarrada, no podía hacer nada, nada más escuchaba. Y la otra enfermera dice, regreso ahorita, enseguida voy por un poco de agua. Pero todo me lo decían como si yo pudiera controlar algo, ¿no? Entonces, pues yo entendí que se iba. Bueno, en ese instante empiezo, yo les había comentado que sentía que el tubo estaba mal puesto. Yo ya había estado entubada. Y les señalaba el tubo, pero pues no me hacían caso, como que pues, estás entubada. Claro. No te preocupes, todo está bien. Bueno, sí estaba el tubo, no estaba bien. Resulta que se atora una flema y esa flema deja de permitir entrar el oxígeno. Entonces entro en paro respiratorio, inmediatamente después en paro cardíaco. Y empieza esto, ya sabes cómo son los aparatos, como una ambulancia dentro del cuarto. ¡Uy, uy, uy! Es un escándalo. Y yo desesperada me dejé todos los brazos súper lastimados tratando de zafarme. Y no había nadie en ese instante. Dios. Error, casualidad, no lo es. Simplemente tenía que suceder para pasar esta experiencia. Y en ese yo pataleaba desesperada y en ese momento sentí donde me desprendo del cuerpo. Me salgo de mi cuerpo y me veo, inmediatamente después veo, porque es como si puedes ver todo a 360 grados. No es tanto que voltees a un lado, es que concentras tu atención en algo para poder hablarlo aquí. Claro. Porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. Claro, O es sea, conciencia, no es visión, es conciencia. Exacto, nunca vas a tener las suficientes palabras para explicar las acciones que ocurren en ese momento. Trata uno con las palabras que tienes de explicarlo, pero realmente faltan palabras. Y en ese momento, bueno, concentro mi atención en mi cuerpo y veo que está todo un ejército de médicos alrededor de mí, tratando de rescatarme, pero pues yo ya estaba en otro lado. Y lo que entendí ahí es que, bueno, ese es mi cuerpo, pero yo estoy bien. Y ya no me duele nada, puedo respirar, estoy libre. Entonces, esto no está tan mal. Entonces, sin tener la claridad de que estaba muriéndome, yo lo que me sentía era más viva que nunca. Te pido Entonces, perdón, pero estoy con tos. no te Disculpa. preocupes. Vos fíjate, perdón que te interrumpa, lo importante de esto que estás diciendo para tanta gente que pierde seres queridos o inclusive algunos familiares que han pasado por situaciones parecidas, quizás no tan extremas, pero similares. ¿En qué estado te encontrabas vos cuando estabas fuera del cuerpo, cuando tu cuerpo estaba muriendo? ¿Vos cómo te sentías? Completamente viva y sana. Más sana y más viva que nunca. Es más, la sensación que recuerdo es de libertad total, o sea, cero ataduras, cero, y no, sobre todo lo que les voy a contar ahora. ¿Qué son las ataduras? Lo entendí en ese viaje. Entonces entro yo en una especie, hay quienes lo llaman túnel, para mí fue una especie de árbol en donde yo estoy por dentro y empiezo a flotar. Y empiezo a ver un escenario increíblemente hermoso. Pero en la medida que estaba entiéndanme que todo está ocurriendo al mismo tiempo. O sea, yo estoy perfectamente consciente de que están allá. Y en ese momento pongo mi atención a otro lado y veo a mi niña. Y veo a mi
con mi tía Marta, que yo no tenía la menor idea, tuve información que no tenía manera de saber, que se la habían llevado ahí, estaba en una cuna jugando, y en ese instante entendí lo que era el desapego. Dije, mira, yo pedí ver a mi hija y ya la vi. Y ¿sabes qué? Aparte va a estar bien, la veo bien. Ella está bien, o sea, entendí lo que era no necesitar tocarla, no necesitar tenerla, no necesitar estar apegada a ella para saber que yo estaba con ella y saber que ella estaba bien. Entonces la veo con un amor infinito y luego veo a mis hermanos por otro lado en cada una de sus ocupaciones, veo a mis padres rezando un rosario en la sala de espera, cosas que yo no tenía manera de saber y empiezo a tener información de muchas cosas y empiezo a elevarme y a flotar y veo como una especie de ramas. Ramas, yo les llamo ramas porque para mí era como un árbol, pero insisto, si yo lo veo con mi mente, bueno, eran cosas parecidas a ramas, pero era una extensión de nuestra creación. Y empiezo a ver animalitos pequeños, ardillitas, conejitos, pajaritos, perritos, animales, o sea, todas esas, y empiezo a sentirme con una conexión increíble con ellos. Yo no podía hacer más que flotar. Sigo flotando y obviamente esas capas se extendían al infinito, no había un límite, no podía tener un límite, no podía, al menos yo no lo visualizaba. Y empecé a sentir un amor por esas criaturas que nunca había sentido, una conexión, y me sentía uno con ellos. Sigo elevándome y empiezo a ver tigres, elefantes, leones, inclusive sentía hasta que tocaba a una pantera, una cosa bellísima, y me conecté completamente con los ojos con ella y decía, es que nos podemos comunicar. Mi respeto por el mundo animal cambió radicalmente. Entiendo que hay una cadena de supervivencia en esta tierra, estamos en este 3D y hay que vivir, y es la manera de sobrevivir con las plantas, con los animales, la manera en que cada ser necesite sobrevivir, pero eso no quiere decir que no haya amor y respeto y que seamos uno. O sea, es una manera, inclusive, yo lo veo cuando hago mis oraciones, bueno, gracias por todos los sacrificios que se tuvieron que hacer para que yo pudiera tener de comer el día de hoy. Claro. Porque Además, nos estás contando en concreto esto que decimos tantas veces, somos uno, estamos conectados con todos, inclusive esto que algunos creen y otros no. Bueno, yo soy medium, así que me encanta que estés contando esto, pero ¿qué pasa del otro lado? Si están bien, si sufren, si tienen enfermedades, si nos extrañan, y vos no dejás de contar maravillas y además la conexión de todo con todo. O sea, esa es la mejor definición de ser uno, ¿no? De sí, ser todos uno. y fíjate que esto que dices, no nos extrañan, pues es que no hay que extrañar porque nunca dejas de estar. No dejas de estar. Extrañamos nosotros porque creemos que hay ausencia. Pero después de haber visto ahí a mi niña, a mi familia, todo aquello que el apego que yo sentía por todos ellos y desprenderme totalmente y sentir un amor infinito por ellos y decir, y hoy por hoy te digo, es algo que me marcó la vida, porque por supuesto mi hija es un ser hermoso, luego adopté a un niño, son seres prestados, por decirlo así, que les di todo lo que podía dar, pero un día se me van a ir o un día me voy a ir y no hay ese apego de retener para poder estar. Sigo, Wow. sigo elevándome en esa belleza. Empecé a sentir un amor, lo que le llamamos un amor incondicional, porque no había una condición si no es de esta manera, no es amor. O si no la tengo conmigo, no va a ser amor. O si no la vuelvo a ver y tocar. Y es más, no hay ese afán de decir, es que si no me ve va a sufrir. No existe eso, no hay. Es más, yo venía de haber estado en un momento de dolor impresionante, pataleando, asfixiándome. ¿Tú crees que de eso te acuerdas cuando te vas? Pero en lo absoluto. O sea, ese fue un Sí. instante que ni siquiera es una milésima de segundo, que para poder contarlo lo necesitas detallar. Pero realmente en el tiempo es algo que ni siquiera está en mí, en ese instante. Sigo elevándome y empiezo a ver la niñez, que yo hoy por hoy entiendo que son etapas que vi, pero yo creo que son de niveles de conciencia y no de una edad cronológica, porque vi a muchos niños en lo que lo puedo traducir en mi cabeza humana como infantes, ¿no? Niños Claro. corriendo, y todo eso lo vi en un ambiente de naturaleza precioso. Había ríos, lagos, jardines, árboles,
pajaritos, o sea, los sonidos, música, todo aquello que llena el alma, lo más pleno, que la pureza más increíble, yo la vi ahí. Y había una paz que jamás había experimentado. Y un amor increíble por estos seres que según yo no conocía, pero para mí era parte de mi familia. Claro. Era como estar llegando a casa con todos ellos. Y sigo elevándome en este flotar dentro de este túnel árbol y sigo viendo más ramas, más información. Y veo gente de nuestra edad, así jovenazas como tú y como yo. Pero insisto, ¿por qué creo que fueron niveles de conciencia? Por la etapa que sigue. Pero ahí, fíjate, sí observé cosas interesantes, porque había personas o seres, porque decían, bueno, son cuerpos, yo no lo puedo, eran seres, cuerpos espirituales. Claro. Físicamente, en mi mente lo quiero traducir a manos y cabeza y todo, porque es lo que conozco. Claro. Pero yo mi cuerpo sé que lo dejé atrás, entonces yo sé que era yo, y sé que había ojos, y sé que me podía comunicar, y sé que había, pero para poder hablarlo en este idioma, pues lo traduces como lo que conoces. Claro. Pero Perfecto. yo lo que veía eran estos seres con los que me daban la bienvenida, sentía su sonrisa, nunca, no hablas, pero todo te comunicas con la cabeza. Y veía grupos de personas en pares y luego otros grupos como si estuvieran en una escuela y estuvieran aprendiendo, estuvieran en diferentes momentos de estancia, de vida. Yo me imagino algún día, cuando todos nos vayamos, yo no lo vi así, pero a lo mejor eso era lo que era, que todas estas divisiones que tenemos aquí de judíos, católicos, musulmanes, no sé qué, van a estar. Mira, ya están todos los grupos que creían que ellos iban a salvar y estamos todos en el mismo lugar, ¿verdad? Claro, Mira, ya todos están iguales. todos aquellos que pensaron. Claro. Pero al finalmente terminamos siendo uno. Y todos nos volteábamos a ver con la misma familiaridad. Y sentía que me daban esa bienvenida, ese abrazo increíble. Es como si de pronto llegaran y saludaba a todos mis familiares. Sigo elevándome y aquí me doy cuenta que veo a la gente mayor. Y mayor yo creo que era de nivel de conciencia, gente, los maestros. Claro. ¿Por qué? Porque no había muletas, no había sillas de ruedas, no había nada de lo que ahorita creemos que un adulto mayor tiene, pero era en sabiduría, en conocimiento, y me acuerdo perfecto que volteaban, veían, sonreían, y me sentía completamente amada y bienvenida. O sea, bienvenida a casa. Y sentía un amor que no creo haber experimentado de gente que no, según en este mundo, en este plano, no conocía, pero ahí yo sentía que eran todos estos seres que venían por mí y me sentí completamente bienvenida. Para esa edad yo no había perdido, físicamente, ni abuelos, ni hermanos, ni tíos, todo el mundo estaba vivo. Entonces, todos aquellos seres, yo entendía que eran mucho más allá de seres que yo había conocido aquí, pero los reconocí como seres mayores, gente con una gran sabiduría. Sigo elevándome y en eso volteo al cielo y veo un círculo amarillo tenue. Era un amarillo que me atraía, pero era un amarillo tenue, así lo describo, de hecho en mi libro, así se llama ese capítulo, amarillo tenue. Entonces mi deseo era seguir experimentando todo eso, pero entendamos que al mismo tiempo veía mi cuerpo allá, mi hija acá, o sea, todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, en ese estado vos podías conectar con el todo. Con todo. Y a su vez, bueno, como parte de ese todo, vos podías ver lo que estaba pasando acá en la Tierra, vamos a decir así. Sí, y lo separas para poder contarlo. Claro, pero si me preguntas, si no está todo unido. Si lo pudiéramos revolver todo, yo estaría contándolo todo en la misma Todo. línea. Claro. Así, y a 360 grados, porque no es que de pronto tengas que voltear, o sea, es un todo en ese instante, es una manera de ver, conciencia plena. Entonces empiezo a entrar en ese círculo y de pronto mi cuerpo, mi alma, mi cuerpo espiritual se atora, pero imagínate que abres una puerta, que es como si hay un ventarrón tremendo allá afuera, y es un viento impresionante, y abres la puerta y te llena por completo. Entonces sentí una electricidad que me invadió completamente
el ser, o sea, como me sentí completamente llena, me cegó, es una luz brillante, hermosísima. Yo lo llamo como el abrazo, un abrazo eterno, un abrazo celestial, porque me sentí completamente abrazada, acogida por esa luz que me penetró increíble. No vi nada, pero sentí una mano en mi cabeza y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz. O sea, no es tu tiempo. Haz todo lo que te he pedido. Y en ese momento, obviamente yo lo que quería era seguir ahí. Empiezo a regresar por todas estas etapas, dando vueltas y vueltas y vueltas, y siento perfectamente como regreso al cuerpo. Y siento este dolor otra vez, físico, y me doy cuenta que estoy pataleando a las enfermeras tratando de detenerme, siento el calor de los shocks eléctricos, y esto que dicen en los hospitales es cierto, empiezo a sentir el pip, 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 y lo escuché. Y gritan los doctores, regresó, la tenemos de vuelta. Aquí la tenemos, o sea, volvió. Y los gritos, y era todo un ejército de doctores. ¿Cuál crees, Claudia, que fue mi primer pensamiento en ese momento? Era enojo total. ¿Por Yo te iba a qué? decir, pensaste en tu hija, diste las gracias. No, no, no. Estaba enojadísima Claro. porque yo no entendía que me estaba muriendo. En mi mente humana, decía yo, estos doctores tan egoístas ¿Para qué me que lo me quieren, trajeron? que me quieren despertar si yo por fin me dormí. Ah, O sea, por fin pude descansar y dormirme después de que estaba batallando tanto para respirar. Por fin me dormí y estos señores aquí que me quieren despertar. Entonces, entré después, un año después, cuando obtuve toda la información de lo que había pasado esa noche. Uno de los médicos fue el que me dijo, fueron varios minutos que estuviste, pero el problema es que entré en paro cardíaco varias veces, durante por lo menos media hora, porque, y gritaban, se nos va, o sea, la perdemos. Y tremendo. volvían a empezar a intentar porque yo lo que quería era regresar a ese momento, sin entender en mi cabeza que yo me estaba muriendo. O sea, no era consciente. Yo lo que era consciente es que estaba más viva que nunca. Entonces, muchos conceptos empezaron a cambiar. Claro, todo esto tomó mucho tiempo. Cuando estuve ahí, que finalmente un médico durmió conmigo toda la noche en el hospital, en caso de que entrara tratando de monitorear mi ritmo y todo. Y me acuerdo que me daban una libretita chiquita donde yo escribía para poder comunicarme con él, porque estaba intubada. Y le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Qué me iban a contestar? Y me dicen, bueno, estás en el hospital, fíjate, aquí es donde me entendí, el tubo estaba mal colocado, ya lo arreglamos, todo está bien, tú tranquila. No, ¿a dónde fui? Y les preguntaba, dime, ¿dónde estaba? Entonces, pues obviamente que nadie me contestaba nada, nadie entendía. Y esto estamos hablando de que fue hace más de 30 años. Hoy en día, la manera en la que se maneja esta situación es diferente porque saben que muchos pacientes sí han tenido experiencias y es más, hay manera de comprobarlo de muchas formas. Mi única manera era, yo ya sé que mi hija está con mi tía Marta y todos, ¿cómo sabes? Pues porque yo la vi y yo sé que estaba rezando un rosario y yo sé que, y entonces empezaron a hilar un montón de cosas, pero en ese momento lo que querían era verme con vida, no escucharme que yo me había ido. Claro. Porque te da miedo, porque no sabes manejar su pánico. El día siguiente, bueno, ahí se dieron cuenta que tenía estafilococo dorado y que no había más que 3 opciones y si no le atinaban, no había manera de, o sea, estaba invadida. Entonces ahí hablaron con mi esposo, con mis papás, yo no sabía eso, todo eso me enteré después, y les dijeron, mira, está tan grave que por favor preparen todos los papeles porque entró como soltera y si la pretenden sacar con el esposo, con nombre de casada, no la va a poder sacar. O sea, necesitan arreglar papeles, necesitan arreglar todo esto porque no va a sobrevivir. O sea, no vemos manera, está muy, muy grave. Entonces, el día siguiente que me despertaron solamente pues, para tener contacto, digo, está siempre medio adormilada, y me pregunta el doctor, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Primero, querían entender qué tanto daño me había hecho esa falta de oxígeno. Y Ana Cecilia les dice, muy bien. Así, pues yo estaba intubada, entonces les hacía, muy bien. Yo no entendí ¿Y qué crees? nada. ¿Y qué crees que dijo el doctor? No, yo creo que esto sí le afectó el cerebro. Yo creo que algo daño pudo haber habido porque fueron muchos minutos
sin oxígeno, o sea, no sabemos las secuelas de todo esto. Hay que esperar y hay que ver. Y bueno, fueron muchos días, Claudia, en cuidados intensivos, muchos días. Y yo ahí es donde entiendes que el cuerpo, que necesitamos separar una enfermedad física de la salud mental y espiritual. Mi cuerpo estaba muy grave. Yo lo que estaba tratando de hacer era que mi mente, mi espíritu, mi alma alcanzaran, el cuerpo alcanzara el nivel que tenía mi espíritu y mi alma, Claro, porque el cuerpo estaba todavía muy claro, dañado. claro. Y pasaron muchos días ahí, y hubo un momento en el que mi agonía, no quiero contar demasiados detalles porque es muy largo, pero hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué, Dios mío? Ya me cansé. O sea, este cuerpo, yo sé que voy a vivir. Es más, había momentos en donde estaba tan grave, Claudia, que estaba con mi esposo, y llegaban los doctores a decirme, ¿sabes qué? Necesitamos otra semana más en cuidados intensivos. El cuerpo está tardando mucho en recuperarse de la infección y todo. Y luego cuando salían, me daban esa noticia, le decían a mi esposo que saliera para contarle la realidad, ¿no? Y yo le decía, es que no quiero que salgas, porque si tú sales, vas a entrar con una cara de muerto que no quiero ver. Entonces, Claro. necesitas creer en mí, yo voy a salir de aquí. Entonces volteaba y les decía por la ventanita, no voy a salir. Varias veces tuvimos que hacer eso, porque yo decía, necesito que alguien crea que yo voy a vivir. Pero en uno de esos momentos donde estaba una hermana mía conmigo, y me acuerdo que estaba desesperada, cansada, muy, muy, muy agotada, volteé al cielo y dije, Dios mío, ya. O sea, necesito que me ayudes a salir de este cuerpo. Vaya a salir de aquí, sáname, ya no puedo más. Quiero ver a mi hija. Y aparte, entendamos que no había celulares, Claro, no había videos, era el cordoncito, te lo llevaban para poder huir un ratito, claro. y todo lo demás era que te mostraran fotografías, que te llevaran fotos, porque no había nada actualizado. Lo que me contaron era noticia vieja, ¿no? Claro. Entonces, sí, cualquier cosa que te dijeran ya era viejo. Entonces, empecé a pedirle a Dios en ese momento, y fíjate, aquí fue que yo creo que esta fue, y hay varias personas que han tenido esa experiencia. Empiezo a percibir donde aparece del lado derecho una figura, una luz brillante que yo siento que era un ángel, y del lado izquierdo otra, y empiezan a limpiarme. Empiezo a sentir, y mi hermana estaba ahí, por eso sé que lo que les cuento es real, y empiezo a verme a un lado y el otro, cómo recorrían mi cuerpo, y mi hermana se me quedaba viendo. Yo sentí, empecé a calmar mi llanto, y empezaron a limpiarme por completo. Caí en un sueño de más de 8 horas. Ella se fue, descansé como nunca te hubieras imaginado, pero ese llanto a mí me ayudó a empezar a entrar oxígeno dentro de los pulmones, que era lo que necesitaba porque estaba lleno de líquido. Entonces ese llanto aparente, tragedia, todo venía detrás de una bendición escondida. En la mañana, 6 de la mañana, me despiertan y me dicen, hay una señora que dice que necesita hablar contigo, que le urge. ¿Quieres que te pasemos la llamada? Porque era pasarla desde... Yo Claro, estaba en un cuartito en cuidados intensivos. claro. Ahí traen el cordón hasta acá. Y yo, pues pásamela, no sé quién sea. Vamos Me a habla y me aclarar dice, que para los que sean muy jóvenes, el cordón del el teléfono. O sea, te cordón traían del el teléfono, tubo. que no había inalámbrico, no Claro, había nada de eso en ese Dios. momento. Y traen ahí el cordón del teléfono y me lo ponen al oído y me dicen, no te acuerdas de mí, dice, pero yo te conocí hace muchos años en un estudio de Biblia y me dijeron que estabas en el hospital. Bueno, anoche te soñé y soñé que había 2 ángeles que bajaban y te sanaban. Si hubiera podido, Claudia, yo salto del grito ahí. Y dije, Claro, yo es que yo esto lo viví anoche, pero apenas si podía hablar. claro. Bueno, para no hacerles el cuento largo, a los 3 días de ese evento salgo de cuidados intensivos y a los 5 días salgo del hospital. Dios mío. Entonces, ¿cómo no creer en la vida después de la vida? ¿Cómo no creer en que estamos conectados y no necesitamos pasar por estas experiencias tan hermosas, increíbles, para entender que todos podemos, tú lo tienes tú misma, tenemos esta conexión con los seres del otro lado, como les llamamos, pero que están aquí, Claro, que no dejan de estar aquí. que ni siquiera hay un otro lado, es un todo, Ahí ¿no? es. El otro lado es para nuestra mente que todo lo divide, ¿no? Que lo vemos como Ojalá, arriba, abajo, claro, aquí, allá, a pero la verlo realidad es afuera. que todo está.
Y lo que pasó después de ahí, obviamente salí, vi a mi niña, por fin ya estaba caminando cuando la vi. Fue así como una belleza, un milagro de vida. Hoy tiene 35 años, es un ser precioso. Y curiosamente, después de esa experiencia, que me costó mucho entenderla, Claudia, no había la información que hoy hay, estos canales tan increíbles que tienes tú, que dieran información. Yo me di cuenta que empecé a tener sueños muy lúcidos y me conectaba a través de mis sueños con seres que habían fallecido y me daban información que al principio yo me asustaba. Qué Y empecé genial. a recibir, imagínate, uno de los casos, empecé a recibir información de una persona a decirme, por favor, diles que el testamento que dejé es como lo dejé, que se dejen de pelear. Bueno, esa noche que yo soñé eso, tuvieron un pleito campal toda la familia. Seguramente papá se equivocó y bueno, lo tengo por escrito y mi amiga puede atestiguar, donde dices que tú fuiste la que dijimos, claro, papá se tuvo que haber comunicado con ella porque ella cómo sabía de todo esto, porque yo lo escribí esto a las 4 de la mañana, con el WhatsApp así escribiendo con un mensaje, no me acuerdo ya ni cuál era. Oh, no. Y ese mensaje les llegó a la familia y eso fue la paz. Empezaron a pasarme muchas cosas. ¿Qué fue lo que creo que sucedió, Claudia? Nunca he dejado de valorar la vida en sí misma. Cada caricia, cada respiro, por el valor enorme que tiene el solo hecho de estar vivo. Pero después de esta experiencia me di cuenta que la vida es también para conectarnos con este más allá y entender que nuestro estar aquí es pasajero, pero que tiene un propósito. Y cumplir este propósito y entenderlo es justamente lo que nos va a permitir lograr llegar a esta excelencia como seres humanos. O sea, el ser humano es un ser precioso. No nos minimicemos. Esta experiencia humana es, por algo sigo aquí. No, Digo, después de increíble. 30 Pero años, es que sigo además, aquí. pero es que además vos ya tenías este amor por la vida antes de todo esto, desde chiquitita, con esta creación mental tuya de lo que iba a ser tu vida cuando todo era un no, ya estabas ahí conectada profundamente con la vida, ¿no? Y esto vino a llevarte a un nivel superior todavía, ¿no? Claramente que era el nivel de conciencia en el que vos estabas. Ana, vos antes de esto, ¿creías en algo? ¿Tenías alguna idea preconcebida de qué pasaba después de la muerte? Mira, yo me eduqué dentro de la religión católica, Mm. pero nunca he sido religiosa. Soy, seguir las reglas y que si no haces esto, pasa esto, y si no, siempre fui una rebelde sin causa y mi madre te lo puede decir. Yo sabía, pero porque lo sentía, este personaje Rafael. Yo no podía decir, oye, es que a mí se me aparece un fantasma y habla conmigo, porque me iban a decir, ese es el diablo, ¿no? O sea, Sí, era demasiado sí, riesgoso. claro. Entonces, yo empecé a entender la vida espiritual de otra manera. Y empecé a entender que no podía ser, yo no creí nunca en un Dios de castigo es más, y esta es una pregunta bien interesante, porque la razón por la que yo estudié leyes, abogada, empecé a estudiarla a los 18 años, 19 años, era en este afán de entender la justicia de Dios. ¿Cómo es Mm, posible que Dios fuera justo? Porque para mí era, bueno, si existe Dios, es un Dios bastante injusto, porque si nacimos muchos como yo, ¿por qué sigo yo viva y todos los demás ya se murieron? claro. O sea, yo necesitaba justificar mi vida. Entonces entendí que no se trataba de una justicia de Dios, se trataba de propósitos y de tus propios planes personales que habías acordado antes siquiera de venir. Y todo esto son cosas que se me fueron revelando, que fui entendiendo, pero nunca, o sea, dejé de tener este pleito con un Dios justo o injusto. Dejé de ver la vida dejé de verme como una víctima o a los demás como víctimas, porque también empezamos luego a pobretear a la gente. Claro. Es que pobrecito, no, cada uno está viviendo su proceso. Cada uno está viviendo lo que le toca vivir y lo que tiene que aprender. Yo no puedo decirte, Claudia, es que está muy mal que estés tú pasando por eso. Es que no es justo. Espérame, ¿quién decide qué es justo y qué no es justo? Entonces, eso fue parte de lo que me pasó con
con esta vivencia, pero lo que creía, digo, mi papá me lo dijo, me inculcó esa semilla. ¿Qué pasa si Dios tiene otro plan? Bueno, ese Dios tiene que haber tenido otro plan muy distinto al todo lo que se me enseñó y al de los médicos y a todo esto, Esa ¿no? Entonces frase sí, es creía en algo maravillosa. definitivamente. Hay que labrarla así en la pared, hay que acuñarla porque es maravillosa. Es la puerta a las infinitas A posibilidades, la ¿no? esperanza, a las posibilidades, Tal cual. exactamente, al creer. Y para mí, Claudia, creer es crear. Y yo Y sí, creí, vos y sos yo la prueba creí, viviente de y eso. se ha creado. Claro. Y con toda humildad lo digo, realmente somos creadores de nuestra vida, de nuestro presente. Porque, insisto, no sé si has leído este libro de Viktor Frankl, que me encanta, este Sí. hombre que estuvo, bueno, no somos víctimas de nuestras circunstancias. O sea, uno no podemos controlar las circunstancias, pero tú puedes decidir cómo enfrentarlas. Eso sí lo puedes decidir. Y Claro. yo creo que eso fue lo que me marcó la diferencia, pero esa semillita que me sembró mi padre, él no lo sabe. Bueno, hoy en día claro que ya lo sabe porque lo leyó y lo escribió y se lo he dicho. Fue lo que me marcó una gran diferencia, el que me abrieron la posibilidad de soñar, de creer, de no quedarte atada con esas creencias limitantes. Y digo, yo con todo el amor del mundo, nuestros padres nos educan y nos dan lo mejor que creen que pueden Que darle puede, a sus hijos. claro. Pero eso no quiere decir que yo tenga que estar casada con esa creencia toda mi vida. Y por eso no somos malos, ni somos, ni estamos cometiendo errores, ni simplemente estás labrando tu propia esencia, que es distinta a la de tus papás. Tu función, tu labor es otra. Entonces no podemos seguir exactamente el mismo camino. Te dan un ejemplo, pero el que decide a dónde vas eres tú. Es maravilloso, es maravilloso. Cada frase compendia tanto conocimiento, pero además de eso, está reconfirmado por tu experiencia, que es lo que me pareció tan valioso y tan luminoso, ¿no? Porque no es teoría, a vos te pasó, vos creaste tu realidad con tu convicción y con tu confianza y mirá todo lo que se abrió. Contame, por favor, qué pasó después cuando vos les empezás a contar, porque eso es algo a lo que también nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno cercano cuando uno le empieza a contar estas cosas y creen que Muy realmente difícil, muy, la, muy, muy, la muy difícil. anoxia te dañó el cerebro? Porque mira, yo creo que no me dañó tanto. Sí, sí llegué con ideas raras, ¿verdad? Pero la verdad es que traté de decírselo a mis hermanas, a mis familiares, a mis amigas, y la gente me escuchaba con gran amor, pero, pero era tanto el miedo de creer que yo me había muerto que no lo pueden integrar. Fui con psicólogos, con psiquiatras, con sacerdotes, el que me nombres. ¿Y cuáles crees que eran las respuestas de algunos de sobre todo los seres espirituales? Qué linda historia, qué preciosa, pero guárdatela para ti, porque Dios te la regaló para ti. No, O sea, no todo el mundo te la va a entender. Los psiquiatras, los psicólogos, los doctores, bueno, seguramente estabas muy anestesiada, seguramente traías drogas muy encima, medicada, seguramente claro. muy medicada. El que quieran el que me pongan enfrente que haya tenido una experiencia cercana a la muerte en el hospital, que me cuente qué doctor no ha dicho eso. Bueno, seguramente los efectos de la medicina y los efectos de no sé qué y los efectos. Yo tengo un video que el que lo quiera ver por ahí en mi canal de Ana Cecilia González, que lo hice con mi enfermera, la que estuvo conmigo cuando me cuidó en la experiencia cercana a la muerte. Y ella, desde el lado del lado médico, cuenta cómo estas cosas ocurren, le han ocurrido a ella en muchos momentos. Ella se llama Pamela Lomana, que ojalá que la invitaras algún Ah, día, porque desde el me punto de encantaría. vista médico, ella cuenta clínico cómo a ella le tocó vivenciar muchos efectos donde los niños regresaban con información que dice no podíamos negarla, pero lo que pasaba, claro, es que no sabían cómo manejarla. ¿Cómo Claro, manejas lo que no es entendible? Entonces, no podemos culpar a nadie. Lo que sí podemos hacer es entender, digo, y es creer que es nuestra responsabilidad, tuya y mía, compartir lo que creemos y sabemos que es verdad. absolutamente. Pero el regreso fue muy duro, yo me callé muchos años. ¿Por qué? Porque Claro, pues era así como, y es más, esto empezó a crear
conflictos en mi matrimonio porque hablábamos dos idiomas completamente diferentes. Y en el momento en el que yo decido, es que, ¿sabes qué? Ya basta, yo quiero entender que esto es lo que es para mí, todo esto, empezamos, pues, él obviamente no hablábamos el mismo idioma, terminamos separándonos muchos años después, Wow. pero era lo que yo necesitaba para poder avanzar. Claro, Y claro. hoy, hace poco, alguien me comentó que conoce a muchísimos casos de personas, digo tristemente, porque no es que yo desee esto para todo el mundo, ni mucho menos, pero que muchos casos que han estado casados en un matrimonio, resultan separándose porque no pueden volver a conectar de la Claro, misma manera. claro, Y bueno, claro. pues, pero lo curioso es que, y se los comparto porque, bueno, vas a ser la primera noticia para ti que después de 23 años de divorciar, conocí a un doctor, un neurólogo, y me caso. Me voy a casar, Ah, aunque no lo creas, esa es una súper noticia, estoy feliz de la vida. pero Un hombre felicitaciones. maravilloso que no nada más me entiende como doctor, sino que cree perfectamente en todo lo que estamos hablando. Y yo creo que yo necesitaba este tiempo en encontrar una llamada, por eso estoy aquí medio, empiezas a conectar con otros seres de otra manera. Claro, yo te iba a decir, como mujer te felicito, por supuesto, pero digo, fíjate lo que es la causalidad. Te vas a casar con un neurólogo que además comprende esta expansión de conciencia, es maravilloso. Totalmente. O sea, es que yo hoy no lo dije porque realmente no quería restarle tiempo al live, pero yo siempre digo que el objetivo de esta cuenta es colaborar humildemente a expandir conciencia, pero que cada uno tome lo que considera y deje Correcto. aquello que no, con lo que no resuena, ¿no? Así Y creo que es es. un poco esto que vos estás contando y lo difícil también que se nos hace a medida que vamos avanzando en esta tarea de abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, tan difícil sostener lo anterior hasta ir reconectando con nuevos vínculos, ¿no? Así Con es. personas afines. Ana, ¿y cuál es hoy a la distancia y a su vez tan presente todo? ¿Cuál es el gran aprendizaje que tenés o en qué modificó tu vida? Que me imagino que ha modificado muchísimo. Muy buena pregunta. Yo creo que lo que más me quedó a mí de esto es que es un regalo, Claudia, y es un gran privilegio estar vivo. Y no me refiero a la vida nada más física, sino estar vivo por dentro. Y yo creo que parte, porque mucha gente me pregunta esto, qué fue lo que viniste a hacer? Porque me dijeron, haz todo lo que te he pedido. Claro, Para mí es compartir la manera de regresar a casa. ¿Cómo regresamos a casa? Conéctate contigo mismo. O sea, tu hogar, tu sabiduría, todo ese valor que tienes como ser humano, cómo regresar a reencontrarte y a darte cuenta que gran parte de las respuestas, la mayoría de las respuestas están dentro de ti. Y es un gran privilegio tener este regalo tan hermoso de estar vivo. Y por otro lado también entender que, bueno, no estoy vieja aún, pero confío que Dios me dé la vida para llegar digo, pensar en morirme a los 8 años, ahorita 58 estoy, pero fíjate, pero no nada más es un regalo, llegar a la vejez no nada más es un regalo, sino es un privilegio que no todos reciben. Entonces, valora tu vida en cada tal instante, cual. porque cada segundo tiene una razón de estar. Y si no fuera así, ya nos hubiéramos ido, claro. Entonces, si Claro, estamos aquí, es porque tú tienes tu misión, yo tengo la mía, y cada uno encontremos. ¿Dónde lo encontramos? En aquello que es que nos sea fácil dar, en aquello que nos haga felices. No tiene que ser una obra monumental. Tu razón totalmente. de existir es ser feliz. ¿Qué te hace feliz? Bueno, eso es parte de tu propósito de vida. Yo después de lo que nos has contado ya lo pensaba, pero ahora lo reconfirmo, ni siquiera creo en la vejez, porque ¿qué es la Exacto. vejez? O sea, es En la el vida, o cuerpo, sea, en el cuerpo, claro, claro, nada más. en el cuerpo sí, las arrugas, las canas, pero
es una acumulación de sabiduría, ¿no? Como a veces se dice en broma, pero es muy cierto. Y en esta experiencia tuya, donde los ancianos en realidad eran los que tenían un nivel mayor de conciencia, te cambia todo el paradigma. Sí, es cierto. Increíble. No, Claudia, qué hermosa de veras por tu invitación. No, Me siento tan privilegiada y tienes una luz preciosa. Y yo linda. sé que toda tu audiencia lo sabe y lo conoce, pero de veras felicidades por este canal tan hermoso que No, la tienes. agradecida soy yo, realmente tu experiencia no deja de conmoverme, te juro que me siento ahora inclusive más conmovida que cuando la escuché por primera vez. Es hermoso, es increíble la sabiduría que tenés. Tantas veces como quieras hablar de esto, porque sé que podemos hablar de otros temas también o de los mismos Claro, temas cuando gustes desde invitarme para distintos. otros temas, estoy totalmente a tu disposición. Cuenta con ello. Esta es tu casa. Y después te voy a pedir en privado el dato de la enfermera porque para mí es muy importante en este momento empezar a integrar esa mirada de la ciencia, de los que ya están abiertos, porque si no, vivimos permanentemente en esta disociación, ¿no? Entre lo médico y lo espiritual como si fueran cosas distintas. Entonces, realmente me interesa mucho que alguien del terreno de la ciencia nos cuente su experiencia. Y ya te contaré varios, porque tengo varios del terreno de la ciencia que te lo pueden constatar de una manera Me va increíble. a Te voy a poner encantar. en contacto con ellos, claro que sí. Gracias, Ana, gracias de Gracias corazón. a ti. Me encantó conocerte y bueno, esta es tu casa, las veces que quieras, bienvenida. Creo que hoy le hiciste un enorme bien a muchísima gente, al que está enfermo, al que tiene a alguien enfermo al lado, al que tiene miedo de morirse, al que quizás quiere morirse, al que tanta gente que hoy va a llegar tu palabra con toda tu luz y estoy segura que les va a hacer muy bien. Así es. Muchísimas gracias. Aquí les presento a mi Mi compañera, amor, qué bonita. Mi Lola preciosa. Gracias. Bueno, y queremos enterarnos de tu casamiento, ¿eh? ¿Cuándo va a ser? El mes que viene, el 11 de noviembre. Ya. 11-11. Uf. Sí, ¿Dónde? ¿En qué país? en Estados Unidos. Él es americano, entonces en Estados Unidos, sí. Maravilloso. Bueno, ¿qué te puedo desear? Toda la felicidad del mundo que Qué te linda. mereces y que se merecen y que sea todo para mucho más. Muchísimas gracias y también bienvenidos a todos en México. Yo actualmente radico en México, pero pues ya ves esto, nunca sabes en dónde y de qué manera te conoces, pero así es. No hay Así que fronteras. igual, Claudia, bienvenida también conmigo. Ojalá que pronto podamos volver a reunirnos en mi propio canal y estoy aquí cuando tú me invites. Gracias. Igualmente, gracias a todos los que nos acompañaron y los que lo van a ver después. Que estés muy bien. Gracias. Un abrazo, hasta luego.